En la región Loreto, los hospitales están desbordados de gente y el personal médico está agotado. Ya no hay ambiente, ya no hay camas. Tan airosos han hecho propagandas que esto es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. Según el gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Pero por lo que se puede ver en estos videos, eso ya quedó atrás. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Que no voy a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas que le he encargado al señor ministro. El 2020 en el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud. ¡Señor presidente! Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos otro miércoles más, que estamos a partir de las 9 de la noche juntos por las redes sociales y por supuesto también por señales que utilizamos como radio Onda Popular en Cajamarca y en Papamarca y radio Check Check FM en Huancavelica, que nos permite llegar a más peruanos que están en el interior del país. Esta es la edición de los programas que saca semanalmente el Partido de Evolución. Aquí estamos José Luis Tapia Rocha y que les habla Juan Alberto Ugaz Salas, con muchos deseos de compartir con ustedes nuestras opiniones desde la perspectiva de las 5 reformas sobre temas puntuales, importantes de la política
o de la coyuntura política del país. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenidos. El primer tema que tenemos es las muertes por causas del COVID han aumentado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, líderes de evolucionarios, público en general. Bueno, el titular lo dice todo. Muerte por casos crónicos, no COVID. O sea, está diciendo los que mueren por otras causas crecieron en 50.7% en un informe que presentó Apoyo Consultoría, que es una entidad seria, no es del gobierno y tampoco es una ONG, es una empresa que vive del mercado y vive de la reputación. Así que se atribuye este aumento del 50.7% de muertes dentro del grupo por causas que tuvieron que ver con la dilatación, con el aplazamiento, con la postergación de tratamientos de enfermedades crónicas que no han sido tratadas en su debido momento porque la prioridad fue para el gobierno obligar a todas las clínicas que hicieran una prioridad el caso COVID. Y acá tenemos una cantidad de, según la noticia, 28.731 personas que han muerto por casos que no han sido de COVID y que se han incrementado en 50.7%. O sea, la política del gobierno de salvar a algunos por COVID ha provocado de que mueran 28.731 personas, porque se le dio prioridad a una enfermedad no tan letal como el caso de las enfermedades crónicas. Y esto se ha comparado con el mismo periodo del año anterior, porque a veces puede ser algo estacional, que de repente hay ciertas épocas del año que siempre tiene esa tendencia a subir, pero lo han comparado para evitar los sesgos que pueda tener las estadísticas. Y esto se ha hecho en función a un registro que tiene el gobierno que se llama el de las muertes por causas no violentas, que eran 62.400 casos, que fueron medidos entre el 6 de marzo y el 31 de agosto. Y de ese grupo, 28.000 murieron por pacientes con males crónicos. Lamentable noticia, porque la política del gobierno no fue precisamente cuidar a todos, sino cuidar a los que tenían el tema del COVID. Entonces, esa política fue muy, pero muy sesgada y por eso tenemos esta mala noticia que darles, ¿no? Entonces, son males de tipo oncológico y hay enfermedades poco comunes. O sea, esto ha sido sacado del Sistema Informático Nacional de Defunciones, o sea que no es un invento de la entidad consultora. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros, Juan? Bueno, para empezar, nosotros partimos de un principio. El Estado no es para manejar el sistema de salud. O sea, ese es nuestro principio. El Estado no sabe gestionar un sistema de salud. Y es más, ya eso lo hemos hablado. ¿Cuánto es el porcentaje de gente que está en la burocracia, que llegan por clientelismo político a los hospitales, al propio Ministerio de Salud? ¿Y cuántos son los médicos y enfermeras que están allí? ¿Cuánto es el presupuesto que se maneja? ¿Cuál es el estilo de manejo administrativo del Estado frente a una gestión privada? Ya hemos hablado de los bonos que saldrían del propio presupuesto para que la gente compre a través de los brokers distintos seguros privados de salud y entregarles los hospitales, los centros de salud a los propios médicos y enfermeras para que ellos lo administren, negociando con ellos una forma de pago en la compra de estos hospitales o centros de salud que existen a nivel nacional y permitir la apertura económica, porque esto solo puede ocurrir si se hacen las 5 reformas, también eso hay que decirlo, que se invierta más en salud, pero que los brokers de salud puedan hacer contratos con compañías de salud, por ejemplo, de Singapur, de Tailandia, en fin, y conseguirles buenas pólizas a las personas para que puedan ser atendidos en el sistema de salud que deseen, en la clínica donde deseen, donde ellos crean conveniente poder ser atendidos. El problema que se ha visto es que ha permitido descubrir la pésima gestión
del Estado en la administración del sistema de salud. Siempre ha sido malo. Quien ha visitado un hospital, quien ha entrado por emergencia a un hospital a ver un pariente, un amigo en alguna ocasión, siempre va a ver, se va a dar cuenta que es un sistema malo, pésimo. El Estado no es un buen administrador, no sirve para estas cosas. Y por eso, cuando se destapó el tema de la pandemia, además de políticas de un gobierno malo, porque el gobierno se metió en todo, debió dejar que los médicos, los especialistas, los microbiólogos resuelvan el tema y ellos planifiquen, ojo con lo que digo, planifiquen la administración de la salud, porque ellos tienen que ver a los que tienen los males oncológicos, los que tienen los males cardíacos, los que sufren de diabetes, los que se han estado muriendo. Ellos tienen que atender a sus pacientes, pero no se ha querido imponer por política, cosas que no se deben hacer y que han ido por encima de los criterios médicos para atender a los pacientes. Este es un buen ejemplo. Sí, dime. Sí, quería añadir a lo que tú has señalado, que esa mala gestión, esa mala política de salud que corresponde obviamente a este sistema socialista, ha generado a nivel de Perú versus la región, que si tú cuentas los médicos por cada 1000 habitantes, el Perú solamente llega a 1.3 médicos, bueno, estadísticamente hablando así se habla de 1.3, por cada 1000 habitantes, cuando Argentina tiene 4 médicos por cada 1000 habitantes y nos encontramos en la saga, es decir, igual que Chile. O sea, por encima está Argentina con 4 médicos, 2 médicos, 0.3 en México, Brasil igual, Colombia va por ahí, es decir, estamos el último. ¿Por qué produce tan pocos médicos este sistema? Porque no está privatizado. Los hospitales, las clínicas están reguladas, controladas, supervisadas y fiscalizadas, de manera que no son libres de actuar, y asimismo las carreras de medicina se encuentran reguladas, controladas, supervisadas y fiscalizadas por el gobierno. Entonces no pueden decir que esto es libre mercado. Y encima tenemos una economía supervisada, controlada, regulada, que no permite generar los recursos necesarios para que las personas puedan escoger libremente su carrera médica, ¿no? Entonces tenemos ese gran problema con el asunto de los médicos que no alcanza, y asimismo también el número de clínicas y hospitales, ¿no? Entonces, eso creo que... permíteme terminar nomás, Juan, un punto, y con esto te paso. Es que encima tenemos el enfrentamiento de los médicos contra médicos. Ya salió el vicedecano de Colegio Médico a acusar al que fue ministro de Salud, Víctor Zamora, diciéndole que su gestión ha sido un fracaso. O sea, ya no se puede decir que el político va y tilda de fracasado a un ministro, sino que entre los propios médicos de su gremio ya reconocen que la gestión del antiguo ministro de Salud, el que impuso la cuarentena total y que es del Frente Amplio, del Frente Izquierdista, ha sido un fracaso. Es decir, y encima le dice que no tiene autoridad moral para eso. Entonces, esos son evidencias, son hechos que demuestran que el gremio médico no sabe nada de coordinación social sobre cómo controlar o al menos gestionar un orden sanitario, no un orden de salud. Aquí el gobierno metió las 4, lamentablemente dejado llevar por este sistema socialista, de que debió haber hecho un orden sanitario y no una gestión de la salud. Juan. Sí, solo para concluir, acá se demuestran dos cosas. Cuando hablamos de Estado limitado, esto ocurre porque el Estado no se ha limitado en sus funciones y se mete en cosas que no debe. Y gobierno limitado significa un gobierno que limite sus acciones y no haga como este que se metió en todo. Y miren a dónde nos llevó. Ese es el gran problema con Estado no limitado y con gobierno no limitado.
Vamos a una pausa, señor director, luego regresamos con el segundo tema del programa. Bien, gracias amigos por estar con nosotros, por estar colaborando también con el propio partido. Hay un número celular, el 944-105-067, donde tenemos una cuenta Yape y una cuenta Tunki, para que ustedes puedan hacer sus depósitos, puedan contribuir con un partido que trae un nuevo discurso para el país. Y también a los que desean participar en política con nosotros, desean hacer un partido político como el nuestro, que es el Partido de Evolución, está en nuestra web, devolución.pe, donde pueden inscribirse, pueden participar. Nosotros les damos la bienvenida a este trabajo militante. Vamos con el segundo punto. Gobierno comete error en planificación económica. José Luis Tapia Rocha. Así es, Juan. Lamentablemente no hemos traído buenas noticias. Y lo decimos porque cuando hacemos revisión de los titulares tratamos de ser optimistas, porque ustedes saben que nosotros tenemos una propuesta y quisiéramos mostrarle pues las orientaciones que tiene el gobierno en esa materia, diciéndole, bueno, la salida del problema económico, la salida de esta crisis política es por aquí y el gobierno está entendiendo las razones, ¿no? Pero bueno, no es que seamos negativos en todo, por eso salimos con las propuestas que bien Juan lo ha dicho en el segmento anterior. La ministra dice que para el 1 de octubre se va a iniciar el cuarto o la cuarta etapa de esta fase de reactivación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un Consejo de Ministros van a evaluar, se van a sentar 19 cabezas y van a decidir por los millones de personas que están involucradas en estas actividades económicas de restaurantes, de viajes, turismo, cines, de entretenimiento, donde hay mayor aforo del público, para ver si se amplía o no se amplía la cantidad de personas que debe atender un restaurante. O sea, imagínense la capacidad de omnisciencia, o sea, me estoy refiriendo básicamente a que 19 cabezas piensan mejor que millones de personas para tomar sus decisiones en materia de salud, en materia económica, en materia social, y van a decir si permiten o no permiten. O sea, estamos en una situación de planificación, o sea, están planificando, están planeando cómo debe hacerse las actividades económicas como si fuese una máquina que se acelera y se desacelera. ¿Sí, Juan? Sí, es que
estamos tratando de decir, y lamentablemente las fallas técnicas a veces ocurren, era que la ministra María Antonieta Alba, que prevé que la fase 4 va a comenzar el 1º, está decidiendo por millones de personas cuándo se va a iniciar sus actividades relacionadas al turismo, el entretenimiento. ¿Y saben cuál es el argumento que ponen detrás? Dice que tiene que ir en sintonía con el control de la pandemia. Pero si de eso se trata, es al revés de lo que piensa el gobierno y los ministros. No se trata de tener encerrada a la gente y no se trata de evitar el contagio, porque hay una hipótesis ya comprobada, que es la inmunidad del rebaño, que es la que está dando resultados en la ciudad de Iquitos, donde hace 11 días que no hay un fallecimiento, y es porque el 70% de las personas prácticamente se han contagiado sin haberse enfermado. O sea, en otras palabras, lo que está evitando con esta imposición de una cuarentena por fases es que las personas no tomen contacto con otras personas, asumiendo de que todas se van a ir al hospital, y eso no es prudente y no es cierto. No todas las personas se van a enfermar, algunas sí, pero otras no, y esa es una minoría. Estamos hablando del 0.0.1%, que la otra vez sacamos un porcentaje, 0.001% de las personas que se llegan a internar por falta de respiración. Lo reconocemos, sabemos que eso ocurre, pero no los 31 millones de personas que somos en la totalidad en nuestro territorio vamos a estar en los hospitales. Eso es una forma muy estrecha de evaluar la situación. Yo creo que la gente necesita trabajar, y por esta fase 4 lo que está haciendo es retardar el crecimiento económico, porque va a llegar a 12.7% el retroceso económico, cuando debería estar en 12.5. Esos puntos diferenciales entre 12.7 y 12.5 son varios miles de millones de ventas perdidas por esta planificación errada del gobierno de hacerlo por fases, por el asunto de que quiere controlar la pandemia. No, la pandemia no se controla, lo que se controla son a los enfermos. A ellos hay que aislarlo, hay que focalizarlo, hay que buscarle un lugar donde puedan recuperarse, pero no puedes prohibir a millones de personas listas para trabajar para que puedan desplegar todo su potencial productivo y económico que tenemos. Juan. Sí, quiero saber si ya el problema se solucionó. ¿Me escuchas ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ok, perfecto. Entonces, mil disculpas, amigos. Hemos tenido un pequeño problema, lo tuve yo mismo, con el tema del sonido, y tengo también con el tema de visión. Pero estamos aquí de todas maneras haciendo punche para llevar los comentarios, los criterios políticos del Partido de Evolución. Simplemente para redondear la idea, ¿por qué pasan estas cosas? La cosa es muy simple de explicar. Pasa porque el Estado no es limitado, se extralimita, puede hacerlo, es un Estado intervencionista, es socialista. Y pasa porque el criterio de todo el gobierno es el criterio de un gobierno intervencionista, que se extralimita en sus funciones, desde meterse con los fiscales, desde meterse con los juicios, desde meterse con la oposición, desde manejar a los políticos para los votos, hasta pasar por esto de meterse en la economía o meterse en los asuntos de los médicos. El gobierno se extralimita. Este es un buen ejemplo para entender los criterios de por qué tenemos que aspirar. Uno, a un Estado limitado a solo 3 funciones: seguridad, justicia e infraestructura. Y un gobierno limitado, que sepa que su acción político es totalmente limitado a determinadas tareas y punto. Eso dejará más en libertad al país.
y eso va a dejar también más en libertad a la economía. Nosotros somos enemigos de los intervencionismos, somos defensores del concepto de liberalismo clásico, la libertad de mercado. Y este es un Estado intervencionista que se extralimita y un gobierno que también se extralimita. Vamos a una pausa, José Luis, para luego retornar con el tercer punto y siempre pidiendo disculpas por los lamentables errores técnicos que hemos sufrido en la noche de hoy. Adelante, señor director. En la región Loreto, los hospitales están desbordados de gente y el personal médico está agotado. Ya no hay ambiente, ya no hay camas. Tan airosos han hecho propagandas que esto es un paraíso. Muy bien, vamos entonces con el tercer tema, agradeciendo a Radio Onda Popular en Pampamarca y en Cajamarca y a Radio Chenchec FM en Huancavelica, señales que utilizamos para llegar con nuestro mensaje desde el Partido de Evolución. Tercer punto a tratar, José Luis, presentan proyectos inviables de desafiliación de las AFPs. La oposición también hace gobierno y la oposición también se extralimita en sus funciones políticas. Esto, por ejemplo, es importante tocarlo para entender qué debe hacer un partido político, comprender cuáles son sus límites de acción política. José Luis. Bueno, el sistema, tal como lo ha diseñado los políticos desde los 90 hacia adelante para dar impulso a este mercado que es controlado, el mercado de las pensiones, ha generado problemas consecutivos, ¿no? Primero se hizo una propuesta para que solamente retiraran 2.000 soles y después se dijo que 2.000 era insuficiente y después se presentó otro proyecto de ley, el cual lo aprobó el Congreso por insistencia para que fuera el 25%. Y no contento con eso, parece que hubiera una revancha entre un sector del Congreso contra las AFPs para presentar otro proyecto y no simplemente de devolución, sino de desafiliación excepcional del sistema privado de pensiones. Hemos tenido reuniones explicativas de nuestra propuesta del libre mercado, de este mercado de las pensiones, a los interesados, es decir, a los que están pugnando porque se le devuelva sus fondos. Y decirle, fíjense, van a salir y le van a decir una serie de cosas para impedir que le puedan devolver su dinero. Y le van a decir que en ese momento el sistema privado de pensiones tiene invertido en el gobierno 30.000 millones de soles, prácticamente 30.000, porque es 29.700. Y que el gobierno no le va a devolver esos 29.700 millones porque no tiene el presupuesto para asumir en estos momentos. Claro, se puede endeudar, eso sí, pero eso significa aumentar más impuestos a futuro. Entonces, ahora que sale una bancada señalando que va a presentar uno sobre desafiliación, ¿para qué? Para que se salgan de la AFP y se vuelvan a la ONP. Ahora resulta que la ONP, haciendo un inventario de lo que debe a todos los que han aportado, si tuvieran que devolver lo que piden, y hay un sector ahí del Congreso que está pidiendo aprobar una ley por insistencia, tendría que devolver 32.000 millones de soles a los aportantes y a todos los que son ahora pensionistas para cumplir con la devolución del 100%. Entonces, sumen
amigos. Por un lado, 30.000 millones que la AFP tendría que pedirle al gobierno que le devuelva el dinero invertido en el gobierno. Y segundo lugar, el gobierno tendría que devolver otros 32.000 millones, lo cual suma 62.000 millones de soles. No hay plata. Vuelvo a repetir, no hay plata. Nuestro partido político, en sus estudios que realiza, ha determinado que para poder hacer ese cumplimiento, tanto por la AFP como por la ONP, necesariamente va a tener que reducir el aparato del Estado para poder liberar los fondos que ahorita se van en ministerios que no sirven para nada, para comenzar con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo, porque no da trabajo, o sea, lo que da es puro presupuesto para que le aprueben a los burócratas. De manera que no puede haber, como se dice, cuero para sacar correas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Irnos por las 5 reformas. Pero no solamente la reforma de pensiones, que ya le hemos dicho a los dos grupos que nos hemos reunido para explicarle que no es pedir el 100% de la devolución de sus fondos, la EPP. Pidan las 5 reformas para que realmente le pueda devolver esos 100% que los ex aportantes de la AFP, que es su dinero, lo entendemos, pero no tiene el gobierno y va a poner cualquier pretexto para no devolvérselo. Ya la ministra le dijo a la ONP, no hay plata. Y por el lado de la AFP, ya están diciendo de que no, se va a insistir en una propuesta alternativa. Y la propuesta alternativa es otra, que no es la devolución, sino es que las personas que tienen menos de 20 años de aporte pueden jubilarse a mayor temprana edad. Entonces, para salirse del problema del gobierno, el gobierno está lanzando una propuesta no de desafiliación, no de devolución, sino de capitalización a través de una nueva propuesta, o sea, un nuevo engaño, es la verdad, un nuevo engaño sobre un nuevo sistema, pero ya totalmente privado. La ONP debería pasar a formar parte del sistema privado de pensiones. Y ahí se va a armar una super AFP gigante que va a concentrar las pensiones de los que fueron de la ONP más las AFP y todos lo van a meter a un solo fondo y ese fondo lo va a administrar tal vez 6 o 7 personas que van a ser contratadas por un concurso público y van a decidir sobre los 200.000, 300.000 millones de soles que van a ser invertidos, sobre dónde, en qué lugar, etc. Y las AFP ahorita ya no serían las que invierten, sino serían como ventanilla recaudatoria de los aportes de los que están en planilla. Y le entrega a esta super comisión, entre comillas, porque ellos dicen que van a representar el interés público para invertir en los fondos que sean necesarios para rentabilizar y gestionar de aquí cuando sea aprobado. O sea, esa es la propuesta que tiene de salida el gobierno, porque está arrinconado y le tiene que decir la verdad a las personas. No tenemos el dinero porque estamos quebrados. El déficit público es de 10.7% de déficit fiscal. Ese es el déficit es decir, los ingresos son menores a los gastos. Y eso es lo que tenemos en estos momentos. Juan. Sí, y eso es muy delicado porque si nosotros analizamos, José Luis, el tema, son cerca de 47.000 millones que suma con la ONP, lo de la AFP, y que sumando a los 52.000 billones de deuda que ya tenemos, para pagar esto habría que crear una deuda grande y todo esto nos acercaría a los 100.000 millones casi de deuda pública. Ahora, ¿quién va a pagar esto? Esto no lo va a pagar un candidato que está buscando votos y que a todo el mundo le dice ellos son los malos y nosotros somos los buenos porque ellos no quieren hacer esto por los pobrecitos de los pensionistas de las AFP. Pero nosotros somos los buenos y no quieren aprobar la ley. Ya, ¿y quién va a pagar esto?
El señor no ha contemplado esto. Y esto lo vamos a pagar nosotros los peruanos. ¿Con qué lo vamos a pagar? Lo vamos a pagar con impuestos. Cuando ya no alcancen los impuestos, lo vamos a pagar con devaluación. Cuando ya no alcance la devaluación, lo vamos a pagar con inflación. Cuando ya no alcance la inflación, lo vamos a pagar con hiperinflación. Hacia allá vamos. Y ese es un tema que, vuelvo a repetir, ocurre cuando hay una visión política donde la gente se extralimita. Los políticos creen que porque llegan a un escaño, y estos no han llegado ni con 5%, porque llegan a un escaño, ya se pueden extralimitar en el poder. Todos son totalitarios y creen que pueden hacer de todo jugando al yo soy el bueno y los demás son los malos porque no me hacen caso, y juegan con nuestra economía. El Partido de Evolución es un partido serio que pretende ponerle un pare a estas actitudes, no solo al Estado extralimitado, que hay que limitar, también a la acción política hay que limitarla. Y esto es un ejemplo clarísimo de que también en la oposición hay gente que no limita sus actos políticos. Y no los limita porque el populismo los tiene enfermos mentalmente haciendo política. José Luis. Así es, queridos amigos, entonces nuestra propuesta se podría resumir de la siguiente manera para solucionar el tema de las pensiones. Primero, hay que liberalizar el mercado de las pensiones. ¿Qué significa liberalizar? Dar por finiquitado, terminado el sistema privado y nacional de pensiones. Repetimos, es liberalizar, significa derogar las leyes malas que crearon el sistema público y el sistema privado de pensiones. Una vez liberalizado, en paralelo ya también se liberalizó y se privatizó y se desreguló todos los mercados que existen, tanto de bienes como el mercado de los recursos naturales, el de capitales, el de la mano de obra y el empresarial. Además, en paralelo, también reducción del tamaño del Estado, que ahorita tiene 19 funciones ejecutivas, a volverlas en solamente 5 ministerios, de 19 a 5. Por un lado, liberalizamos los fondos, o sea, vamos a devolver, esa es nuestra propuesta, los fondos que ahorita están en manos del gobierno, que son 90.000 millones de soles, a el sector privado, es decir, a todos ustedes, queridos amigos. Estamos desburocratizando para que el mercado sea más flexible, más rápido, más dinámico, para que tomen sus decisiones de inversión, sea chiquita o pequeña, y empiecen a generar los puestos de empleos y los ingresos necesarios para mantener con alimentación, salud, educación, etc. Entonces tienes ahí, por un lado, reducción del tamaño del Estado, aumento de los ingresos porque los mercados económicos se potencian y estamos, resolviendo el tema de la educación porque se está privatizando y se está desregulando ese mercado vía la eliminación y sustitución del Ministerio de Educación por las iniciativas privadas. Asimismo, en el tema de la salud y en el tema de las pensiones, la gente va a empezar a generarse más ingresos, lo cual le va a dar oportunidad de poder ahorrar más, y al tener libre mercado en ese sector económico, van a poder escoger si lo depositan en otra AFP o en otra forma, en otra alternativa que no sea AFP, sino sea cualquier empresa que le ofrezca que su dinero se rentabilice más para que usted pueda tener a futuro un fondo que le ayude a pasar sus mejores días tranquilo con su familia. Entonces, nuestra propuesta es integral, porque ya hemos dicho una y más de varias veces. Nuestra propuesta es seria, es responsable, es en base a hechos. Los países que han generado libertades económicas, libertades políticas, son los países más prósperos del mundo. Los últimos que lo están haciendo son los países africanos. Botswana, Djibouti, Nigeria,
Kenia, Marruecos, países que han hecho esas reformas, aunque no todas completas, pero las pocas que han hecho en materia de las 5 reformas, lo están sacando de la pobreza y se están convirtiendo en los leones africanos. Entonces, ahí tenemos evidencia, que no es un tema cultural, no es un tema de que no, y nuestros compatriotas de la sierra no van a entender el libre mercado, o el que está en la selva tampoco, porque si tú pones a competir, ellos no saben qué hacer. Eso es falso. Lo más complicado es lo que están haciendo, tratando de entender lo que hace pensar el gobierno cuando señala de que va a solucionar el problema económico cuando no lo hace y le hace creer que sí. Por ejemplo, a veces es complicado, porque para una mente donde te dicen todo va a mejorar y llevas 40 años escuchando lo mismo, que todo, que ya salimos de la crisis, que todo va a mejorar, y cuando la evidencia te señala que no es así, entonces está la gente confundida. ¿Me están engañando? ¿No se puede hacer? ¿O qué es lo que no estoy entendiendo? Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Juan. Sí, bien, agradecer a la gente que está aportando al partido. Recordamos nuestro número celular, el 944-105-067. Hay una cuenta Yape, una cuenta Tunki. Gracias por estar ayudando a un partido que no quiere que el poder económico lo compre, sino que la gente común y corriente, la gente ordinaria, que esté dispuesta a que se hagan las cosas poco comunes y corrientes, a que se hagan las cosas extraordinarias, como ustedes, como nosotros, sean los que aporten con sus pequeños aportes al partido de Evolución. Gracias a Onda Popular en Papamarca, a Onda Popular en Cajamarca y a Radio Check FM en Huancavelica. Ya venimos en un instante, no se vayan. Bien, el programa de hoy hemos tratado algo que es importante para la consulta popular. La semana pasada nos involucramos bastante en el tema de las 5 reformas para que se entienda el porqué de la consulta popular. Hoy día hemos tocado temas que nos han permitido ver qué es lo que sucede con un Estado que no está limitado y qué es lo que sucede con un gobierno que no está limitado y con conceptos políticos de gente que no se limita a su conducta política. La cosa es poner límites de acción. Entonces, por eso es que como las circunstancias se han presentado de esa manera, nosotros no estamos llegando a un concurso electoral próximo, pero sí estamos yendo a una convocatoria para consulta popular y hacer las 5 reformas. Lo importante tiene que ser frenar los excesos. Y entonces hemos decidido frenar primero por el Estado limitado, hacer las 5 reformas del Estado, aunque tengamos políticos, no sabemos quién gobernará, que se puedan exceder por allí. Pero lo limitaremos haciendo esa reforma. Y parte de esto tiene mucho que ver las decisiones económicas que se están tomando. Y por eso el cuarto punto, fíjense lo que vamos a decir. El mejor empleo viene del libre mercado, no del Ministerio de Economía, viene del libre mercado. José Luis. Así es, Juan. El hecho es que hay una mala interpretación de la creación de empleos. Para que el gobierno pueda crear empleos, tiene que sacar dinero para poder hacerlo. Porque en el titular que sale el tema que estamos tocando, dice: Ministerio de Economía y Finanzas anuncia la ampliación del programa Arranca Perú. A reglón seguido, en el subtítulo dice: espera que durante este año, el 2020, se ejecute un promedio de 875 millones. ¿Cuál es la finalidad? Tomar ese dinero e invertirlo en cerrar brechas de infraestructura, es decir, aquellos lugares donde no tienen veredas,
pistas, carreteras o algunos canales de desviación de aguas, ahí el gobierno ejecuta y gasta. El tema es el siguiente. Cuando un gobierno empieza a realizar esa tarea de crear empleos por medio del gasto, nos olvidamos de algo importante. Del 100% que recauda y que luego gasta, hay un porcentaje que durante la ejecución se va en gastos corrientes y sueldos y salarios. ¿Qué es gasto corriente y sueldos y salarios? Significa que del 100% que recauda y una vez que se pone a generar esos 875 millones en esas obras de infraestructura, 75%, ese es el desempeño que tiene el gobierno, 75% de esos 875 millones se va en sueldos, papeles, agua, luz, teléfono. ¿Cuánto queda de 72% de ese presupuesto? Queda el 28% de ese presupuesto, que es efectivamente en cemento, fierro, arena, hormigón y todo eso que sirve para hacer obras de construcción. ¿Por qué? Porque el desempeño del gobierno siempre ha sido así, no es que sea por esta vez. Si ustedes miran en qué gasta el gobierno, en qué se gasta, van a ver que el 72% de lo que gasta se va en sueldos, salario, más agua, más luz, más papel, más asientos donde están los burócratas ahí descansando. Y el 28% todavía hay que hacer a eso una precisión. El Contralor la semana pasada presentó un documento sobre la corrupción en el año 2019, desde el año 2015 para adelante. Es decir, en el periodo entre 2015 y 2019 se sacó un porcentaje de cuánto representa la corrupción en materia presupuestal. 14% de lo ejecutado fue en acciones irregulares de los funcionarios gubernamentales. 14% a través de todos los años ha sido esos gastos irregulares, o sea, en otras palabras, aquellos sobregastos, o sea, esto que se llama inflar el presupuesto, lo que ha ocasionado pérdidas para el gobierno. Entonces, si estamos hablando de que ese 28% restante es lo que sirve para poner hormigón, cemento, piedras, fierros, para hacer las carreteras, los caminos que faltan, solamente quedaría de ese 28%, 14%. 14% de los 875 millones sería solamente para fierro, cemento. Porque el 14% restante es corrupción. Lo ha dicho el Contralor de la República. Entonces, ¿cómo pretende que se va a crear empleo con 875 si ya de esos 875, 72% se va en gasto corriente? Y lo que queda, la mitad prácticamente se va en corrupción y la otra mitad realmente será en lo que dice brecha de infraestructura. Juan. Sí, esto es totalmente divertido. ¿Por qué el Estado no convoca a entidades privadas del mundo y les dice, bueno, inviertan en infraestructura? ¿Por qué el Estado no convoca a entidades internacionales del mundo y les dice, oiga, invierta en estas empresas del Estado, cómprelas? ¿Por qué no los llama y les dice, oiga, invierta en los puertos, cómprelos? ¿No es cierto? ¿Por qué no le da facilidades, quita impuestos y empieza a decir, venga, acá hay inversión, haga minería, haga agricultura, haga lo que quiera? El Perú es un país con mucha potencialidad. Entonces vas a dar empleo. Abre las puertas, quita las leyes malas, los tributos malos, las regulaciones malas. Dedícate a eso, libera el camino para que la dinámica económica funcione. La gente va a hacer funcionar la economía. El mejor empleo viene del libre mercado. Esa es una muy buena frase. Y es muy buena frase con la que nosotros
aquí, a partir de aquí, hacemos un cuestionamiento a una política económica que todos los partidos políticos la semana pasada aprobaron. Pensábamos que lo iban a censurar. O sea, esto te está diciendo que todos los partidos políticos son la continuidad, el continuismo de esta política de la planificación económica. Y esto quiere decir que ellos van a seguir acentuando el problema, porque ellos tienen una visión izquierdista del problema. Todas las expresiones políticas que están en el espectro político son de izquierda. La única derecha que existe somos nosotros. Y existimos con una propuesta, existimos con un proyecto, existimos con las 5 reformas, existimos con la manera como defendemos los principios del liberalismo clásico y además con el fusionismo de las expresiones conservadoras. O sea, nosotros somos la derecha buena, la única derecha que hay en toda la discusión y el debate político. No hay otra derecha que te está diciendo limítate Estado, limítate gobierno, limítate oposición, haz límite a tu acción política, no eres sobrepoderoso, estamos contra los totalitarismos. Sí, el mejor empleo viene del libre mercado. José Luis. Así es, nosotros en el partido habíamos estimado el gasto estatal por empleo. 6.436 millones fue destinados para este programa de empleo llamado Arranca Perú. Y la promesa era crear 1.009.000 empleos. Si uno hace la división simple entre lo que gasta por empleo y lo que va a conseguir de empleos, cada empleo creado por el gobierno le sale 6.374 soles. ¿Ya? 6.374 soles. Eso es lo que gasta el gobierno por crear un empleo, 6.374. Cuando uno verifica las cifras a nivel privado, cuánto gasta en crear un empleo, uno saca cifras simples para no complicar. Supongamos, tú quieres crear una microempresa en el sector servicio, que es el sector más generador de empleo que hay a comparación de construcción. Te vas a dar cuenta que en constitución de la empresa se gasta 500 soles. En llevar contabilidad, 200 soles. Un sueldo mínimo para 2 trabajadores, a 930 cada uno, te sale 1.860. Más lo que paga el empresario por salud de planilla, que es 9%, de esos 2 trabajadores sería 167 soles. Y las herramientas que tú le darías, sea como gafitero, jardinero, para hacer empleo, para generar empleo, gastarías 2.000 soles en herramientas. ¿Saben cuánto es el total de gasto por realizar un empleo en el sector privado? O sea, el dinero hecho por el sector privado, gastado en el sector privado. 4.727. Pero no por un empleo, ¿ah? Por 2 empleos. O sea, el gasto privado por 2 empleos es 4.727 versus los 6.374 por un empleo que realiza el gobierno. Entonces, lo que estamos resumiendo, lo que nuestro partido resume es lo siguiente. Para crear un gasto, para crear un empleo, el gasto estatal es el doble, casi el doble de lo que gasta el sector privado por empleo. Ese es nuestro resumen que podríamos hacerle a ustedes para que vean cómo es que eso es una visión equivocada de generar empleo por el Estado, ¿no? No, y hay que agregar, José Luis, y esta es la parte más divertida, que aún así es caro para el sector privado generar empleo. Aún así, porque hay reglas, normas, trámites, impuestos y una serie de cosas que están allí y que impiden generar empleo. Por lo tanto, señores, dejen en libertad al mercado, suelten todo lo que pone obstruccionismo. ¿Saben cuál es el verdadero obstruccionismo, señores? Ustedes.
Ustedes son el verdadero obstruccionismo. El Estado es el verdadero obstruccionismo. La falta de óptica para entender dónde está el problema. Ese es el verdadero obstruccionismo. Y de esto no hablan los medios de comunicación, no informan los medios de comunicación, no debaten los opinólogos. Ellos están hablando de Richard Swing. Nosotros no. Nosotros no hablamos de personas. Nosotros hablamos de sistemas. Nosotros hablamos de modelos. Nosotros hablamos de una consulta popular. Tenemos que ir juntos a ella. Desde luego, tenemos que ir juntos a ella. Partido de Evolución, ya lo saben, este es nuestro celular para los aportes Yape y Tunki, 944-105-067. Por pequeño que sea, bienvenido, gracias. Tenemos que llegar más lejos con este discurso político. Y otra cosa, infinitas gracias a la gente que nos escribe constantemente, la gente que se está escribiendo en los diplomados. Hay mucha juventud que está viniendo. Gracias, muchachos. Bienvenidos sean. Aquí están las puertas abiertas para que la gente común y corriente, la gente ordinaria, dispuesta a hacer cosas poco comunes y corrientes, a hacer cosas extraordinarias, militen en el Partido de Evolución, que es el partido que les pertenece. Gracias, Onda Popular en Cajamarca. Gracias, Onda Popular en Papamarca. Gracias también Radio Cheche FM en Huancavelica. Con ustedes, por las redes sociales, desde luego, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles aquí desde el Partido de Evolución, José Luis Tapia Roche, que les habla Juan Alberto Ugasala. Muchas gracias a todos por la sintonía prestada y por el que cada día van compartiendo más. Hagan esa tarea. Ustedes son los que transmiten lo que hablamos nosotros. Compartan. Y compartan con sus amigos estos. Y, desde luego, ahí tienen en nuestra página el libro Las Leyes Malas de Alberto Mansuetti. Imprímanlo, aníllenlo, léanlo, compártanlo con sus amigos. Entiendan la esencia filosófica de la expresión política del Partido de Evolución. Gracias, buenas noches. Nos encontramos, José Luis. Así es, vacancia al sistema. No se olviden, vacancia al sistema.